Bueno, les comento la actividad 3 con la que vamos a iniciar la siguiente parte, ya que ahorita, bueno, con los tiempos ya no podríamos estar iniciando, pero igual en equipos, ahora necesitaría 2 equipos para revisar cada unidad de aprendizaje más profunda, con todas las actividades que tienen. Entonces tenemos que tomar en cuenta estructura, la relación entre las competencias, las evidencias y los criterios de desempeño, las estrategias. Hay que hacer una revisión bibliográfica de cada una de las unidades y vamos a elaborar fichas de índice o resumen y contenido de cada uno de algunos materiales. No digo que todos, porque estamos hablando de más de 25 referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces tomaríamos 2 o 3 por equipo para hacer las fichas y haríamos una presentación. Aunado con la revisión de la unidad de aprendizaje, vamos a ir descubriendo algunos conceptos que a lo mejor a los estudiantes no les queda claro. Entonces, vamos identificando esas palabras para ir conformando un glosario, por favor. Yo les sugiero que tomen los 4 textos, más o menos. Es un cuadro en el que van a recuperar, si es un libro, pues obviamente el índice general para conocer el contenido. Si es un artículo, entonces en vez de poner índice podríamos resumen. Y después, si es capítulo, si es libro, pues poner el capítulo 1 y más o menos una breve descripción de lo que se plantea. Si es un artículo, viene por apartados, entonces los apartados me pueden dar así como ideas de qué es lo que puedo encontrar en ese documento. Esto obviamente nos va a agilizar muchísimo a la hora en la que tenemos que definir cuáles son las referencias que vamos a tomar en cuenta. Y a lo mejor ya estando en sus escuelas pueden hacer un ejercicio en el que 2 o 3 compañeros lean el mismo texto y completar, en este caso, la descripción del contenido. Y la última columna dice la relación con el enfoque del curso. ¿Sí? Si nosotros tenemos ya ubicado cuál es nuestro enfoque, la metodología, a partir de ahí ya nada más es ver cómo vamos a reforzar a partir del documento la competencia, ya sea de la unidad de aprendizaje del curso completo. ¿Sí? Entonces, esta es básicamente la estructura. Ustedes, si gustan hacerle una modificación o algo, agregar una columna o poner abajo otra cosa, está en toda la libertad. Saben, es un ejercicio que hicimos primero en Puebla, después en Monterrey, y le resultó muy aceptable a los maestros porque ya llevaron el desglose de la unidad, incluso con fechas, considerando en algunos casos más o menos las metodologías de los que van a estar en las escuelas. De tal manera que bueno, ya llevaron un avance más significativo de lo que va a ser el curso. En dado caso de que todavía estemos en la fase de ya estar impartiéndolo. Si ya estamos en la fase de estar impartiendo, pues eso quiere decir que ya tenemos un poquito más de claridad sobre el curso. Entonces, bueno, la tarea entonces ahorita es del equipo revisar una unidad de aprendizaje, esa unidad de aprendizaje con la estructura, con los contenidos, con las estrategias que los autores tomaron en cuenta para este curso. La unidad de aprendizaje número 3, que es el caso del niño triqui. Ahí viene el caso, si lo quieren ver, para el niño triqui, y viene toda la explicación. Y bueno, tengo entonces la última unidad de aprendizaje, que acuérdense que es en la que voy a poder, como profesor, motivar a los estudiantes para llegar a la propuesta. Otro tip más: en algunas escuelas piloto no llegaron a la última unidad porque le dieron prioridad a la 1, a la 2, ya estoy pensando que tenían que avanzar en esas unidades. Y una
esta aclaración, porque si se preocupan mucho por atender, obviamente que es muy importante, unidad 1, 2 y 3, la razón de esas unidades es crear en los estudiantes, o dar los elementos a los estudiantes para que hagan su propuesta de aula inclusiva. En eso es en lo que tenemos que centrarnos. ¿Sí? Y la 4 es la que va a recuperar todo lo que la 1, la 2 y la 3 se revisen. ¿Sí? Los textos que están ahí, ustedes tienen que identificar más o menos cuáles son los que les van a permitir llegar a la unidad 4. Porque si no llegamos a la 4, de nada habrá servido atención a la diversidad. O sea, nada más van a identificar que hay discriminación, segregación, necesidades educativas especiales, que tienen niños con déficit de atención, que tienen situaciones problemas dentro del aula, pero no van a saber cómo hacer esta inclusión en el aula con estos niños. ¿Sí? Entonces, esto es algo que les tiene que quedar muy claro. Y avanzando con cada unidad, tienen que identificar cuáles serán sus evidencias para la evaluación. Nosotros consideraríamos estos 3 factores: un saber inclusivo, un querer hacer inclusivo y un saber hacer inclusivo. Cuando mencionamos a los grupos que vamos a tener, no, del B, cuidado con fulanito, ¿no? Los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, también lo que comenté hace rato es interiorizar esa parte, ¿no? Y además, la frase esa que yo creo que en algún momento todos lo hemos asumido, es de que entre más trabajo te cuesta algo, más mejor te sale el éxito, lo que lograste, ¿no? Y eso en todos los ámbitos, ¿no? En lo que querramos hacer. Ver esta diapositiva, creo que se podría agregar perfectamente otro círculo que refiera a ser inclusivo, ¿no? Porque finalmente crear condiciones para hablar de una educación incluyente tiene que ver con una cuestión de actitud, que de alguna manera es lo que estaba comentando y que han comentado todos los compañeros, y lo vimos muy bien en el video. En lo personal creo que la diferencia se marca en la forma en cómo vamos a valorar precisamente el hecho de ser diferentes, porque vimos en una primera parte cómo valoramos la diferencia de manera negativa, y en la segunda parte le damos un valor positivo al hecho de ser diferente. Muchas gracias, maestra. Sí, yo creo que es un ejemplo bastante interesante que se puede llevar a muchos terrenos de discusión más allá del tema de la discapacidad, pero a mí me genera como esta reflexión de pensar siempre en lo posible. Sí, y tiene que ver con un asunto de potencialidades, ¿no? Cuando pensamos en el desarrollo integral de la persona bajo las condiciones que tenga, ¿no? Habría que pensarnos como en esa posibilidad de, pese a las distintas condiciones de vulnerabilidad o de las condiciones de vida que cada uno tenga desde sus diversas experiencias, llevar a la reflexión que finalmente nuestra labor, bueno, primero como la parte personal, es también sabernos en ese mundo de posibilidad y de potencial humano, ¿no? Propiamente. Y por lo tanto llevar esta idea de construcción y potencial humano a nuestros alumnos, porque si no, seguirá replicándose este círculo de pues los normalitos, ¿no? O los que somos regulares, y entonces ahí no hay un discurso inclusivo, empezando por el discurso. Entonces creo que habría que cuidar mucho como esta congruencia entre el discurso, entre la coherencia de mis actos, entre mi desarrollo. Decían hace rato, alguien me utilizó la palabra espiritual, y pues tiene que ver con esto también, ¿no? Con una visión de vida, con hacia dónde puedo ver como mi horizonte de posibilidad, ¿no? Y la escuela finalmente en todo no nada más en docente, la escuela en sí misma es un espacio para crear potencial humano. Pero si nosotros yo he escuchado frases así de, ay no, ya no tiene mejora, nació para ser maceta, ¿no? El corredor no pasa, o cuestiones como muy desde la parte cotidiana que si nosotros no superamos, y como decían hace rato las compañeras, si no lo miramos desde nuestra propia experiencia, es muy difícil que lo podamos transmitir. O sea, el discurso ahí está, la lectura ahí está, pero la mejor forma de enseñárselos es con nuestra actitud, con nuestra conducta y pues finalmente con nuestro testimonio de vida, porque si no es así, pues los alumnos te cachan en las incongruencias, ¿no? Y terminan replicando las prácticas poco inclusivas que nosotros tenemos en las instituciones, ¿no? Entonces, pudiéramos pensar que una escuela inclusiva, desde el punto de vista
esta que estamos ahorita revisando. Es aquella donde se considera que la enseñanza y el aprendizaje, los logros, las actitudes y el bienestar de todos los niños y jóvenes son importantes. Las escuelas eficaces son escuelas educativamente inclusivas. Esto queda demostrado no solamente en su rendimiento, sino también en su carácter distintivo y en su disposición a ofrecer nuevas oportunidades a aquellos alumnos que puedan haber experimentado previamente dificultades. También pudiéramos hablar de que estas escuelas eficaces no dan la inclusión por sentado, sino que hay que trabajar, hay que hacer evaluación, hay que hacer seguimiento para poder valorar el progreso de los estudiantes. Entonces, si nosotros vamos a hacer que los estudiantes, o ya los estudiantes, para hacer una propuesta real e inclusiva, tendríamos que partir de que, bueno, no es solamente pensar que la aula inclusiva va a estar porque hice una propuesta, sino cómo voy a llevar la propuesta al aula. También podríamos hablar de que la escuela entiende la inclusión como un proceso de cambio, que ese es un elemento clave, en constante revisión e inacabado para aumentar el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje. Aunado al tema de escuela inclusiva, pues está el tema de aula inclusiva. Pero para poder llegar a la aula inclusiva tendríamos que tener elementos de análisis, que sí sería importante que hiciéramos en los estudiantes. Por ejemplo, un eje de análisis podría ser si la escuela entiende la inclusión como un proceso de cambio y mejora de la calidad de la educación para todos. Pudiera ser que ese uno de mis indicadores o uno de mis ejes de análisis. Otro podría ser existencia por parte de la escuela de planes de trabajo que impliquen la reflexión de los docentes con la finalidad de proporcionar las transformaciones de las prácticas poco integradoras. ¿Sí? Estoy mostrando esto porque, bueno, son elementos de los cuales podemos partir desde la primera unidad hasta llegar a la propuesta que sería la cuarta unidad. La escuela considera una actitud positiva hacia las diferencias como valor, las posibilidades educativas de la diversidad, la importancia de convivir con personas diversas para crear una sociedad más respetuosa e inclusiva. ¿Sí? Podría ser otro eje de análisis. Y entonces, estos ejes de análisis, que bueno, pueden ser muchos, ahí yo les puse nada más 3, pero podemos hacer una gama pues, más amplia de ejes de análisis. Nos llevaría a identificar entonces que una aula inclusiva es aquella en la que todos los estudiantes son apoyados y animados a compartir sus opiniones e inquietudes con la clase. ¿Sí? Podría ser hay más rasgos de una aula inclusiva. Yo detecté solamente estas para efectos de ponerlo como ejemplo. Los maestros en las aulas inclusivas utilizan una variedad de métodos de enseñanza para incluir a los estudiantes con muchos estilos diferentes de aprendizaje. Entonces tenemos ese elemento que también no podemos hacer a un lado. La inclusión de las aulas depende del contenido del curso, los métodos de enseñanza y la organización en clase. Y también como maestros se puede poner en práctica estrategias para asegurar que la clase es inclusiva para todos los estudiantes. Entonces, con todo lo que ahorita estamos comentando, con el video, cómo crear contextos educativos que puedan llegar a todos los estudiantes. Esa sería como la reflexión que yo les pediría que de revisar o de revisar con la unidad de aprendizaje. Si realmente el contexto en el que trabajo, el contexto en el que voy a desarrollar el curso, me va a permitir logros importantes con los estudiantes. ¿Y en qué medida va a ocurrir eso? ¿Sí? ¿Continúo? ¿Cómo crear un contexto educativo inclusivo? No poco para contestar esto, un poco porque estaban haciendo referencia a las compañeras. He estado reflexionando con respecto a este tema y a mí me permite pensar que para empezar tenemos que empezar por nosotros mismos, definitivamente. Porque es muy cierto lo que decía la maestra, decirlo en el texto, decirlo en los autores, leerlo, crear una aula inclusiva, un
un contexto inclusivo, no puede quedar solamente en el discurso. Cuando nosotros mismos nos descalificamos, cuando nosotros mismos decimos, ah, yo puse ese curso porque son muy mediocres los que están frente al grupo dando el curso. Y esto trasciende, porque aparte de que los descalificamos nosotros mismos, trasciende por las autoridades. Entonces es bien fácil decir, sí, hay que ser incluyentes, hay que crear contextos incluyentes, pero nosotros mismos nos descalificamos. Yo creo que va a ser una revisión individual para empezar, y después una revisión, una reflexión, y posteriormente, bueno, pues llevarla a la práctica hasta conocer su grupo. Hace un rato de hay que resignificar, hay que tratar de cambiar las prácticas que hasta el momento venimos haciendo. Y más que nada reconocernos, Sí, así es. reconocernos, porque un poco, bueno, reconocernos, porque es muy fácil criticar, pero también no es nada más cuestión de criticar y de destruir, sino de valorarnos como seres humanos, como maestros, como compañeros. Bueno, bueno, yo creo que a la par del programa vamos a empezar. Tenemos que implementar aquí que tiene que ver con talleres de sensibilización. Toda temática que vayamos a abordar, tenemos que ir trabajando la parte, sobre todo atrás. Es una clase que tiene que ver con el valor de cómo veo a mi compañero, cómo me siento al lado de él, me siento cómoda, me siento incómoda, me agrada su compañía, me agrada trabajar con él, ¿por qué no me agrada? ¿Por qué no dejo escuchar al otro? ¿Por qué no le doy continuidad? No permites que hable fuerte, que hable bajo. ¿Por qué te molesta la actitud del compañero de trabajo? Entonces nosotros trabajamos las actitudes, pero sobre todo generando un ambiente de aprendizaje que pueda hacer que los alumnos, por lo menos, lo mínimo, generar un ambiente, un diálogo incluido, un diálogo donde estemos todos. Entonces sería mucho mejor, porque entonces podríamos escuchar a cada uno de nuestros alumnos, podríamos saber cómo se expresa, podríamos saber cómo siente lo que está, cómo percibe lo que estamos trabajando con él, podríamos hacer muchas cosas conjuntamente con él. Por eso habla aquí de una propuesta de la escuela inclusiva de colaboración. Esto no puede ser nada más, lo hagan nosotros, sino es yo como maestra no voy a mandar al alumno que haga nada más un diagnóstico, sino yo como maestra voy sensibilizando al alumno que tome conciencia, que ese conciencia le va a servir, ese diagnóstico le va a servir para que él se dé cuenta de la realidad que estamos viviendo en nuestro país, que la discriminación que se está generando en nuestro propio país y que nosotros también somos parte de eso, ¿no? Pues sí, el tema, bueno, da para muchas reflexiones. Nada más que, bueno, tenemos que pensar en qué es lo prioritario. La sensibilización es muy importante y nada más con el curso. Los estudiantes van cambiando su forma de mirar el fenómeno educativo a partir de los contenidos y a partir de la lectura y a partir de la interacción que tenían en el aula con niños con alguna dificultad o alguna situación específica. Les comentaba hace un momento que el autor que revisamos esta mañana identificó estos componentes que son 6 y dice que, bueno, hay que comenzar a partir de la práctica y de los conocimientos previos. En la mañana les comenté que los estudiantes tienen ya referentes, han revisado, han visto algunos videos. Recuperando lo que les comentaba de los componentes que considera AICO, que son 6 y que tienen que ver un poco con lo que la maestra y las aportaciones que nos han estado haciendo los demás compañeros. Bueno, comenzar entonces a partir de la práctica y con sus conocimientos previos. Considerar las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Evaluar las barreras a la participación. Evaluar el uso de recursos disponibles en apoyo al aprendizaje. El desarrollo de un lenguaje de práctica y crear condiciones que animen a correr riesgos. Serían los 6 elementos que considera el autor y que se deben de tomar en cuenta para una posible diseño de una creación de aula inclusiva. ¿Sí?
le decimos al alumno, si no tienes el concepto de tal definición de tal autor, tenemos un problema, pero yo creo que ahí entonces estamos haciendo una situación unidireccional sobre el asunto de las competencias. Entonces, sintetizando, dentro de los tres elementos que a veces planteamos sobre las competencias, las cuestiones procedimentales, las cuestiones actitudinales y las cuestiones conceptuales, ¿cuál es la que más utilizamos? ¿Cuál es la que más dejamos de lado? Y la lectura nos guió a que de pronto hay un archipiélago sobre el concepto de inclusión y a partir de ahí desarrollar el asunto de las competencias conceptuales para el caso de esta unidad. Muchas gracias. Entonces me decía que tiene que considerarse Como que 4 a la semana. Y porque además en el libro que nos toca a nosotras es muy amplio, pero ahí también tenemos que aplicar, incluyendo lo de los formatos y otras cosas. O sea, decíamos que no era 6 exclusivo para estos materiales. Habría que agregar esas otras cosas como los formatos, algún video o algo. Por eso consideramos que fueran 6. decían que iban a considerar el formato número 2. El formato 1 lo conocemos. Lo pasamos. El formato 2. ¿Podrían comentar un poquito? El formato 2 es específicamente de lo que les hablé yo acerca del FEAPS, de educación y atención a la diversidad, en donde se hacen algunas reflexiones acerca de cómo creen que es la educación en México en relación a la diversidad, qué piensan de las dificultades de aprendizaje, qué escuelas deben aprender los alumnos con discapacidades, indígenas, etcétera, qué piensan de la inclusión de alumnos con discapacidad en la escuela regular de nuestro país, qué creen que se deba de hacer para ayudar al alumno en situación de vulnerabilidad y la última pregunta, ¿contribuye la escuela a una educación para la vida? Todas ellas emanadas de la revisión de la educación que queremos del FEAPS. Y aquí mismo nos dan una síntesis con varios apartados, los cuales ya les comentamos la mayor síntesis. Ese es el formato del cual yo les hablaba. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el equipo 1? Maestra, que aparte, al final de este formato 2, van ellos conformando parte de lo que sería la unidad 4. Porque, o sea, exactamente qué escuela quisieras o qué tipo de escuela te gustaría. Y aunque pues quizás no han revisado mucha literatura, ellos ya se van conformando hasta donde han leído para apoyar parte de lo que es la unidad 4 con la última pregunta del formato 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el primer punto que nos llevaría a ubicar para la unidad 4. Entonces otra vez nos lo repite para ir armando un cuadrito, si les parece bien, que podamos nosotros tener como para darle énfasis a ese aspecto. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, compañeros, la segunda unidad se denomina ¿Y tú? ¿Cómo formas parte de la discriminación, diversidad y educación de los estudiantes en situación en desventaja? Cada uno de los compañeros nos va a ayudar explicando alguna de las lecturas. La lectura que nosotros realizamos tiene que ver con la situación didáctica 2 y es una lectura de César Kuhl. A lo mejor algunos de ustedes ya han retomado esta lectura del libro de Desarrollo Psicológico y Educación 2, Desarrollo Psicológico y Educación. Son 3 tomos y normalmente esta bibliografía se analiza en los cursos de necesidades educativas especiales. Los que hemos trabajado con la licenciatura en Educación Especial, se retoman los cursos de atención a cada una de las discapacidades, la intelectual, la visual. Entonces este apartado es de Álvaro Marchesi y se llama, ¿cómo se llama la lectura? No, el libro es Desarrollo Psicológico y Educación, son 3 tomos y vienen en el tomo número 3. En el tomo número 2 vienen casi todas las teorías del aprendizaje y ya en el tercer tomo vienen explicados cada uno
de lo que son las adecuaciones curriculares y la atención a las discapacidades. Pero este apartado de Álvaro Marchesi habla exclusivamente sobre las concepciones que se han tenido en cuanto a la atención de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, y se presenta una idea general sobre el informe de Warnock o Warnock y cómo este nuevo enfoque se ha ampliado a través de las perspectivas que se han presentado dentro de la educación especial. Se hace un recuento el apartado se llama del lenguaje, de la deficiencia y las escuelas inclusivas. Y se hace un recuento de las concepciones que se tenían en los años 60 y cómo estas se han venido transformando a través de la atención en educación especial. Pero cuáles fueron los factores que favorecieron estos cambios. Y aquí se habla de cómo se le ha tenido una nueva concepción los trastornos del desarrollo y la deficiencia, la nueva perspectiva distinta a los procesos de aprendizaje y de las diferencias individuales, la revisión de la evaluación psicométrica, que lo comentábamos ayer, que ya se prestó más a no centrarse únicamente en el alumno ni ser un enfoque terapéutico, sino más bien ya un enfoque psicopedagógico. También se habla de la presencia de un mayor número de profesores competentes, que no solamente la atención la desarrollaba el maestro especialista, sino que ya se toma en cuenta a cada uno de los participantes dentro de la escuela regular. La extensión de la educación obligatoria, que también tiene que ver con los principios de la integración educativa, sectorización, ¿cuál es el otro? De normalización, que los chicos antes eran atendidos únicamente en los servicios de educación especial y cómo ahora pueden ser atendidos dentro de cualquier institución educativa. El abandono escolar, la valoración de las escuelas de educación especial. La valoración de las escuelas de educación especial tiene que ver cómo ahora tienen cómo tuvo sus cambios las estructuras organizativas de educación especial, lo que vienen siendo los USAER, los CAMP, que tiene que ver con los lineamientos o las orientaciones de los servicios de educación especial. Y las experiencias positivas de integración, como a través de estas orientaciones a los servicios de educación especial, se empezaron a llevar a cabo las experiencias exitosas sobre integración educativa, ¿no? Que pues, creo que se llaman a nivel nacional, pero sí los estados sí llevan a cabo este tipo de experiencias año con año. La existencia de una corriente normalizadora en el enfoque de los servicios sociales, los movimientos sociales también que se llevaron a cabo a favor de la igualdad. Y todos estos factores son los que dieron pauta a una nueva concepción hacia la atención de los chicos dentro de educación especial, pero también se habla en la lectura de Álvaro Marchesi de cómo esta concepción ha cambiado sobre lo que son las necesidades educativas especiales. Cómo las necesidades educativas especiales las puedes conceptualizar tú de manera distinta en un alumno con una discapacidad al alumno que no presenta una discapacidad, y cómo lo tenemos que atender dentro de la escuela regular. Que hay problemas dentro de los alumnos que pueden ser en el mismo alumno como parte de su desarrollo, como pueden ser aspectos también que están ajenos a él, que en este caso es lo contextual. Y que cada alumno aunque sea un alumno con una discapacidad, 2 o 3 alumnos con una discapacidad requieren de una atención distinta, no puede ser el mismo programa de atención para ellos. Y por lo mismo igual dentro del aula debe ser distinta, y que cada escuela debe contar con los recursos necesarios para esta atención a los chicos. Pero aquí se habla también de que no todo ha sido una maravilla, sino que llegar a esto también ha llevado sus puntos críticos, que quiero comentar ¿sí? Bueno, las posiciones críticas que habla Álvaro Marchesi es que hablar de necesidades educativas especiales en algunos casos todavía sigue siendo algo vago, no todavía lo tenemos bien conceptualizado con los maestros o algo de escuela regular, y además también lo de especial, voy a hacer crítica. También que existe excesiva amplitud. De nada sirve tener tantos, lo dice el autor, de nada sirve tener tantos servicios de educación especial cuando a veces no se atienden a los alumnos.
no se lleva el proceso como debería de ser. Y que de todas formas todavía hay alumnos que son segregados en la atención que deben de recibir. Y sí se habla que es muy bonito todo, pero que no se lleva tal cual. Tanta. Y ya. ¿Claro? Sí. Aquí nada más en relación al enfoque ¿En relación a del curso, aquí menciona, dice, el alumno debe tener claro que como futuro docente debe desarrollar una serie de competencias orientadas a la conformación de aulas incluyentes, donde todos los educandos se encuentren las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse armónicamente. La competencia del perfil de egreso que se favorece propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia y el respeto a la aceptación. A mí me parece que este curso tiene muchas cosas muy buenas, ¿no? Yo observaba que cada situación de aprendizaje tiene un propósito específico, ¿no? Y bueno, eso es lo que siempre tenemos que tener como bien claro a la hora de que estemos trabajando la situación de aprendizaje, y por supuesto que las lecturas y las actividades que vienen propuestas pues nos ayudan pero viene desde lo general hasta lo particular en cada una de las situaciones de aprendizaje. A mí se me hizo muy fácil poder desarrollar, organizar mis actividades, y bueno, ayuda mucho el ir teniendo claro cada propósito, cada competencia, de lo que se quiere, de lo que se abona a los rasgos del perfil de egreso, ¿no? Y bueno, pues aquí están en lo que respecta a este libro. Y bueno, nuestras compañeras, a ver, Gaby. Decidimos revisar el documento de Cheita también, del que ya nos habían hablado los compañeros del primer equipo, un texto que se sugiere consultar en el capítulo 3 de la página 88 a la 99 en la segunda situación didáctica. En esta situación didáctica la intención es que los muchachos o que las estudiantes partan de entender qué es la discriminación, cómo la discriminación afecta en lo personal, a nivel social también, y bueno, se trabajan con los procesos de discriminación hacia diversos grupos que se encuentran en desventaja, y uno de esos grupos tiene que ver con las personas con discapacidad. En ese sentido, pues el texto se enfoca básicamente a comprender cómo nosotros vamos a entender qué es la inclusión, ¿no? Y aquí pone la mirada en cómo se está trabajando en las escuelas en este proceso de incluir a las personas que tienen una discapacidad, a los alumnos con una discapacidad. Y entonces, ahí podemos... bueno, no, pero está bien porque ya me estoy adelantando. Ahí pueden ustedes ver la competencia de la unidad de aprendizaje que se desarrolla. Aparecen dos competencias, pero el trabajo que hicimos con Maggie en relación con el contenido del documento fue como de las dos, cuál es la que se favorece a través de la lectura, y es la que está ahí. Cuestiona las perspectivas personales centradas en modelos esencialistas y de la teoría del déficit, y logra apropiarse de los fundamentos y filosofía subyacente a las perspectivas interactivas y contextuales basadas en derechos, oportunidades, apoyos y diálogo social. Bueno, en ese apartado del texto de Cheita, que corresponde al tercer capítulo, aparecen estos subapartados de contenido. El primero tiene que ver con la educación inclusiva, algo más que un derecho y un lugar. El segundo apartado, la educación inclusiva como educación para todos. El tercero, la educación inclusiva como participación. El que sigue, la educación inclusiva como valor. Y finalmente, la educación inclusiva como garantía social. Bueno, en general, estos subapartados lo que nos permiten es que nosotros entendamos desde una postura completamente distinta el sentido y el significado real
de la inclusión educativa, ¿no? Se caracteriza la inclusión como un proceso que está orientado a la transformación del sistema educativo, de las escuelas, y que este proceso de transformación es necesario para crear condiciones, y esto que está entre paréntesis es bien importante, de crear condiciones culturales, políticas y pedagógicas que realmente permitan atender con calidad a todo el alumnado. Y pues bueno, garantizar su participación en un marco de aceptación y respeto a sus diferencias. Platicábamos con Maggie y decíamos que la relación que tiene este material con el enfoque del curso y las competencias del perfil de egreso que se fortalecen, que si bien es cierto todo está relacionado, preponderantemente tiene que ver con el hecho de que pues, el estudiante al interactuar con este material pues de alguna manera va a tener los elementos para que pueda regular espacios y generar espacios incluyentes. Creo que aporta mucho este material también a la cuarta unidad, porque sobre todo porque invita a la reflexión en términos de qué es lo que realmente los estudiantes tienen que preguntarse para poder generar un aula inclusivo, ¿no? A mí en lo personal me llama mucho la atención la cuestión pedagógica, ¿no? Porque dice un maestro incluyente en todo momento se tiene que preguntar qué es lo que tiene que hacer desde su trabajo para que realmente todos los niños, independientemente de sus características físicas, del género, de la cultura a la que pertenezcan, de la lengua a la que hablen, pues tienen que aprender, ¿no? Entonces, crear condiciones para un aula inclusiva necesariamente tiene que invitar a los docentes, y los estudiantes lo tienen que ver así, a reflexionar sobre muchos elementos, y le apuesta mucho a esta parte de conocer el contexto sociocomunitario. El trabajo de un docente incluyente no tiene por qué limitarse al aula también, ¿no? Tiene que ir más allá. Muchas gracias. ¿Te terminaron? Sí. ¿Cuántas sesiones consideraron para esta unidad? ¿Sesiones? Sí. Bueno, como en la escuela normal donde yo trabajo, ya se nos asignaron las fechas de inmersión o de integración a los jardines, son 2. Y sesiones, yo revisando el curso puedo darme cuenta que esta unidad es bastante extensa, ¿no? Y entonces estamos considerando entre 6 y 10 sesiones, incluyendo las 2 semanas de la primera inmersión a los jardines de las muchachas de preescolar, ¿no? Entonces sí, está larguita. Está larga, pero no le resta importancia a la unidad 4. Porque se puede correr el riesgo de que carguemos más hacia las primeras 3, y la última, como les decía el día de ayer, por la experiencia de los maestros de otras regiones, no llegaron a la propuesta, sobre todo las escuelas que tuvieron pilotos. Sí, está planeada hasta la unidad 4. Yo como producto final global tengo la propuesta como tal, la que viene, que es parte de la unidad 4. Sin embargo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque no se, o sea, definitivamente no se puede trabajar así tan sistemático como viene. Hay actividades o situaciones que las voy a trabajar yo directamente con diapositivas, con una lectura previa de las alumnas y un trabajo de reflexión y análisis a partir de la presentación, ¿no? Porque sí creo que hay que empezar como a seleccionar, ¿no? Y a decir esto sí, esto no, esto lo trabajo de esta manera porque no dan los tiempos. Y fue la única manera de que yo pudiera culminar el semestre en la fecha que tengo asignada en mi periodo de fin de semestre, ¿no? Entonces, el fin de semestre termina el 16 de enero. Entonces, considerando también hay unas semanitas así como de que por lo que vaya a pasar y las clases que no se dan y todo. Pero sí se tuvo que hacer algunos ajustes. Pero sí creo que es la unidad más larga. Gracias, maestra. Nosotros en Sonora, en la normal del Estado, allí en Hermosillo, ya
ya iniciamos el semestre hace 15 días y nosotros lo culminamos en diciembre, alrededor del 16 de diciembre, no más, alrededor del 16. Entonces nosotros sí, esta unidad la concretamos a 6 sesiones solamente, otorgándole el tiempo sin dejar de ver ninguna de las actividades de análisis, sino que llevamos un ritmo de trabajo con las alumnas, del trabajo por plataforma y trabajo presencial, para poder compactar los tiempos y poder lograr ver todos los contenidos. Pero porque en quinto semestre, en preescolar, logramos compactar los cursos, vincularlos para la elaboración de un proyecto final en relación a todos los cursos que se van a manejar en este semestre. Entonces, sí dejamos para para la última unidad un tiempo suficiente para poder asesorar a los muchachos, a las muchachas en este caso, porque nos repartimos por maestros, por los maestros del semestre, nos seccionamos al grupo para brindarles asesoría, pero en función a los contenidos de todos los cursos, porque en el transcurso de las academias en el semestre compartimos los contenidos que vamos trabajando. Entonces todos sabemos sobre qué aspecto vamos a solicitar o qué contenidos vamos a solicitar en ese proyecto que ellas presentan al cierre del semestre, como si estuvieran presentando un examen de titulación de séptimo y octavo semestre del plan anterior. Ellas lo presentan cada semestre desde tercer semestre. Esta va a ser la tercera presentación, de un proyecto de intervención con vinculación de los cursos. Eso es interesante, ojalá que lo pudieran recuperar en todas las... Es muy fructífero para las muchachas y también para los maestros, porque ya estamos en relación con la información y con los contenidos de todos los cursos, aunque no sea el que propiamente estamos trabajando en ese semestre. Pero también para las muchachas es muy fructífero porque notamos, ciertamente es un solo grupo en la licenciatura el que tenemos ahorita en quinto semestre, pero logramos notar el avance que tienen las muchachas desde tercero y como en cuarto mejoran increíblemente la forma en que defienden su trabajo y lo explican y lo exponen y contestan los interrogantes que nosotros les planteamos en relación de los contenidos que se manejan en el curso, pero también en cuanto a la experiencia, porque las observamos ahí en la práctica y son problemáticas que detectan directamente en esos lugares donde están ubicadas para su inmersión. Entonces, sí es muy fructífero verlas cómo van avanzando en las investigaciones que van haciendo, en el desarrollo de sus habilidades hacia la investigación. Es muy gratificante verlas. ¿Cuántos estudiantes tienes, maestra? 35. ¿En un solo grupo? En un solo grupo. La lectura de necesidades especiales en el aula de la UNESCO, escrita en el año de 1994, va directamente vinculado a lo que es el propósito de la situación didáctica número 2, que es comprender la importancia de transitar de la perspectiva del déficit a la perspectiva curricular social para atender a la diversidad de la escuela, porque el autor da dos enfoques y hacemos una comparación entre lo que se hacía en contextos previos en la educación cuando se manejaba de forma individual a los estudiantes con capacidades diferentes en comparación o en polaridad a la actualidad que ahora es más social e inclusiva, donde se pretende forjar desde un punto social, sí, cabe destacar que en esta postura hay dos enfoques, que precisamente el primero incide en un punto que se llama déficit con respecto a las dificultades educativas y que tiene 4 enfoques, que ve al alumno individual. El primer enfoque es que se puede identificar un grupo de niños especiales. El segundo enfoque es estos niños requieren una enseñanza especial en respuesta a sus problemas. El tercero, es mejor que niños con problemas similares reciban una educación juntos. Y el 4, los otros niños son normales y disfrutan de las formas escolarizadas existentes, los cuales insisten en
en el cuidado y la segregación. Y el segundo enfoque, que es el punto de vista curricular, o que podemos de alguna forma llamar social, maneja también 4 enfoques que se pueden resumir o que están resumidos en los siguientes puntos morales. Cualquier niño puede experimentar problemas en la escuela. El segundo punto, las dificultades educativas pueden sugerir medios de mejorar la práctica docente. Tercer punto, los cambios anteriores permiten ofrecer mejores condiciones de aprendizaje para todos los alumnos, es decir, el inciso A y el inciso B. Y el cuarto punto, los profesores deberán gozar de apoyo cuando intenten cambiar su práctica docente. En conclusión, todo lo que puede englobar la lectura. Sí, esta lectura, la transmisión de modelos sexistas en la escuela, se maneja en la unidad 2, en la tercera situación didáctica de la perspectiva de género en la educación, un cambio de mirada. Esta situación tiene por propósito sensibilizar a los alumnos en relación a aspectos de género. Entonces, vienen varias lecturas a trabajar, todas en relación a ello, pero esta lectura de la transmisión de modelos sexistas hace una panorámica de cómo se van arraigando estos modelos en los distintos contextos educativos que están inmersos los niños. Cómo se trabaja en la escuela y cómo debiera de ser, cómo es en la familia, cómo los medios de comunicación están involucrados en ese arraigo hacia el género y la necesidad de que el mismo maestro sea el que inicie con ese cambio de perspectiva hacia la visión de la atención en cuanto a género. Realmente aquí, con esta lectura, la actividad donde se maneja busca que las alumnas vean la panorámica que existe, las posibilidades de cambio que hay y sobre todo que hagan un análisis de autoconcepto sobre eso, cómo ella se valora y cómo puede valorar el medio en el que está inmerso. Las competencias que instalamos ahí que pudieran ser, están instaladas, no son específicamente cada uno de los capítulos porque viene por apartados en la lectura. Viene específicamente el de la familia, el de la escuela, el del medio de comunicación y otros más. Pero los competencias del rasgo de perfil de egreso que se favorecen al trabajar esta situación didáctica más bien y el apoyo con esta lectura, son 2 competencias las competencias del rasgo de las genéricas y son 4 de las profesionales que van en función a él, hacia la atención, hacia la solución de problemas que se presenten, hacia la comunicación que tienen que entablar con otros agentes y hacia el respeto y la ética que tiene que emplear el futuro docente. ¿Preguntas que tengan para el libro número 2, para la unidad 2? Una pequeña aportación. Hay como 2 rieles distintos que nos muestra la idea de género en la escuela, la idea de género en los medios de comunicación. Entonces, ¿cuáles son las posturas en términos de la docencia? Se aparecen algunas en donde dicen que todo lo que es el medio de comunicación no sirve, pero no se puede a veces trabajar con ellos en esa postura, ¿no? Entonces, pensar un poco en esta unidad que me parece que es la que más se podría trabajar, los medios de comunicación como industrias singulares que van a estar ahí permanentemente bombardeándonos y que el sujeto pudiera en todo caso construir sus propios comerciales, su propia información para el caso específico de otra mirada de género. Espero no lastimar ningún ego, pero generalmente al medio de comunicación le pegan más a la situación de la presencia femenina, ¿no? Le pega más sobre el cuerpo femenino, qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo tiene que besar, cuándo tiene que blanquearse la cara, cuándo tiene que pintarse el cabello, cuándo tiene que hacer. Y en este procedimiento, cómo lo podríamos trabajar en esta lógica sobre el asunto de ser en algunas de las sesiones. Yo en la última materia, una materia que se llamaba el plan anterior, seminario de temas selectos, historia de la pedagogía, nos dedicábamos específicamente sobre cómo los medios de comunicación dicen que deben ser los atletas o dicen que deben ser los de educación física y bueno, finalmente eso es lo que dicen ellos, pero cómo descodificar todo ese proceso
semiótico e interpretativo que los alumnos saben y que al final de cuentas en ocasiones cuando el maestro dice no nos importan las industrias culturales, yo digo que sí nos deberían importar, porque el bombardeo y la construcción, en donde compites frente a ellos, obviamente que el salario que tienen algunos de ellos es infinitamente mejor, más alto que el que tengo yo como docente, pero que sí me implica un poco a los alumnos pensar en esa decodificación de la construcción del género en el asunto de las industrias culturales. A mí me parece muy importante ahorita más que nada darle voz a las compañeras, ¿no? de lo que ellos están haciendo en provincia. Pero bueno, mi último comentario en esto es que este texto precisamente trabaja lo que son los modelos exitosos, lo que hemos estado viendo como pequeños comentarios, estudios de caso, que cada uno comenta, aquí analizados de una forma sistemática, como desde la familia, en la escuela, en los medios de comunicación se reproduce, pero para que nos den elementos de análisis, cómo se reproducen en la escuela, en el salón de clases, los alumnos de preescolar primaria, las maestras de preescolar primaria, nosotros cuando estamos ayudándoles a las compañeras, y al final aterriza también que la escuela es un espacio de encuentro y que además vamos a revisar el aspecto de las medidas administrativas y legales, que aterrizamos en lo mismo, en los niveles de negociación que podamos tener, de aplicar la legislación a la tabla o no. Pero también lo sutil, el análisis del discurso, de los mensajes que tienen grandes capacidades, más allá de ver qué tan violentos son. Ahorita nosotros en la coordinación nos pusieron un trabajo sobre el lenguaje no sexista o manejo del lenguaje, y cuando tú pones a revisar bibliografía, de repente viene textos, ya sabes que ahorita todo lo que viene de Barcelona es sagrado, ¿no? Y lo que han hecho en algunos lugares, aplicándolo a las administraciones públicas, de educación, de salud, de todos lados, son cursos como para Fox, ¿no? De los niños, niñas, chiquillos y chiquillas. Yo creo que va mucho más allá, porque son las cargas simbólicas, las que a veces no revisamos. Y pongo un ejemplo muy sencillo: cuando mi niño entró a primero, para mí es tan familiar estar siempre revisando estos temas, porque me agradan, me gustan, no los manejo, que mi niño lleva muy sorprendido: mamá, el otro día, esa maestra, ¿cuál dijo? No llores como niña. Y eso está muy malo, porque las niñas lloran y no tienen nada de malo. Fíjate, él no me dijo, yo no soy niña, sino le molestaba que se calificaran las niñas. Pero bueno, es un ejemplo para analizar las cargas simbólicas de discriminación, de agresión, de violencia, de descalificación. Primero, pareces niña, eso es malo. Y si lloras, es peor. Pero además estoy agrediendo a todas las otras niñas que no tenían nada que ver con el caso. Y era una maestra de la escuela que estoy totalmente segura que nunca tuvo una intención de agredir y no tuvo conciencia o no tenemos conciencia. Otro ejemplo claro es esto que acaba de pasar en el fútbol, que se metió en los medios masivos de comunicación a discusión de decir un top, ¿no? Es parte de la cultura, de la idiosincrasia, de usos y costumbres, pero eso no quiere decir que no tenga carga de violencia, de descalificación, de carga sexista, de homofobia y una lista de cosas. Esos pequeñitos detalles te los describe la lectura y al final te da el espacio de negociación. Entonces a mí, bueno, nosotros por eso nos parece muy enriquecedora como hablas de un montón de anécdotas que te salen las herramientas de análisis en cada clase con lo que traen las alumnas, sino también aterrizar en estos niveles de negociación que se comentaron hace un rato. Todo lo que es la bibliografía en cuanto a género, a nivel de género, pues es muy amplia y en nuestro país hay mucho. Entonces, a mí me gusta mucho un autor que yo manejo en la parte enfocada a la parte de la escuela, que se llama Fernando Barragán, que habla justamente de cómo está sexualizado el currículum y y una serie de cuestiones muy interesantes, y ya tiene materiales también incluso como de guías prácticas para el maestro. Específicamente habla de preescolar, habla de línea por edades y más, y no es el único autor, ¿no? Ahí hay bastantes materiales. Si hacemos el grupo en el Facebook, yo como se los comparto, que es lo que hemos trabajado en la escuela, más bien en modalidad de taller, pero como hay muchas posibilidades, y el curso, si bien está muy apretado, podría ser que ahí se dejara como proyecto independiente a los alumnos o a las alumnas que puedan pues,
buscar otras fuentes y sobre todo estas cuestiones más con orientaciones prácticas, ¿no? Porque mucho pasa que sí, pero ¿cómo lo trabajo con los niños? Y entonces este tipo de autores ofrecen ahí diferentes alternativas o que ellas mismas o ellos mismos puedan implementar sus propios diseños. Pues hay material muy interesante de muchos autores, porque evidentemente lo que está aquí son, me parece, fuentes también muy interesantes, pero también podemos ahí buscar y compartir otras. Sí, acuérdense que tenemos que ubicar cuáles son aquellos materiales que nos van a proporcionar elementos para la cuarta unidad. Si bien es cierto que todos van a aportar algo, hay algunos que en particular los podemos ir como priorizando para que no vayamos a perder la esencia que tiene, o más bien el reto al que hay que llegar, ¿no?